sesión de este módulo sobre Derecho Informático del Diplomado en Derecho como Proceso Social del Trabajo de la Escuela Nacional de la Magistratura. En esta oportunidad, con esta clase de cierre, vamos a abordar el tema de la contratación electrónica, que es lo que regula el Decreto Ley sobre mensaje de datos y firma electrónica. Vamos a conocer un par de casos que ya tienen más de 5 años relacionados con los trabajadores de empresas, por ejemplo, de servicios de reparto, los conocidos como delivery, y así como también vamos a dar algunas ideas sobre el tema de la protección de los datos personales, así como de los delitos informáticos, puesto que desde que estamos actuando en un entorno digital, podemos generar delitos, podemos ser víctimas de delitos, podemos ser víctimas de violación de nuestro derecho a la protección de los datos personales, podemos violar ese derecho a la protección de datos personales, así como también tenemos que tener clara dónde está la regulación en materia de contrataciones electrónicas en el entorno venezolano, que como ya lo comenzamos a ver la semana pasada, podemos ubicarla en el Decreto Ley sobre mensaje de datos y firmas electrónicas. Vamos a comenzar entonces con este decreto que ya tiene, ya este año cumple 25 años de vigencia y no todos los conocemos, justamente porque, al menos quienes somos abogados, no estudiamos esto en la universidad, ni en el pregrado, ni en el posgrado, salvo casos excepcionales. Recapitulando lo que vimos en la clase pasada, es importante tener en cuenta que este decreto con fuerza de ley sobre mensaje de datos y firmas electrónicas, que es importante que todos lo tengan, lo busquen, lo conozcan, define el mensaje de datos y la firma electrónica en ambos casos como información. ¿Y qué es la información? También, luego cuando revisamos el decreto ley de interoperabilidad, la ley de infogobierno y nuestro propio decreto ley sobre mensaje de datos y firmas electrónicas, vemos cómo los datos son la representación de fenómenos, de hechos, de actos de modo electrónico o digital. Estos datos pueden estar aislados y tal vez no podemos entenderlos, pero cuando estos datos se encuentran organizados y representados de forma que entre sí se puedan comprender, se convierten ya en información. Entonces, esta información son datos, es decir, representaciones electrónicas, digitales, informáticas, de hechos, de actos, en un formato que puede ser comprendido por el ser humano. Cuando esta información se utiliza en un contexto jurídico o tiene consecuencias jurídicas, representa un hecho con consecuencias jurídicas, pudiéramos estar hablando de documentos, que el decreto ley sobre mensaje de datos y firma electrónica no diferencia, escuchen esto muy bien, el decreto con fuerza de ley y mensaje de datos no diferencia el mensaje de datos del documento, como si lo hace la ley especial contra los delitos informáticos de Venezuela, así como también la ley de interoperabilidad y la ley de infogobierno. Estos últimos 3 textos normativos, repito, decreto, ley de interoperabilidad, aunque no se llama así, el nombre es mucho más extenso, son como 22 palabras, no me lo sé de memoria, pero es algo así como decreto sobre intercambio de datos, información y documentos entre los entes y órganos públicos o del Estado. El nombre es muy extenso. Se le conoce simplemente como ley de interoperabilidad, aunque es un decreto con fuerza de ley técnicamente hablando, ¿no? Emanado del poder ejecutivo o del órgano ejecutivo y no del órgano legislativo. Esta ley de interoperabilidad, este decreto con fuerza de ley llamado de interoperabilidad, así como la ley especial contra los delitos informáticos, la ley de
infogobierno diferencian documentos, información y datos, mientras que en nuestro decreto ley sobre mensajes de firma electrónica no hay esa diferenciación, de forma que un documento perfectamente pudiera ser, de acuerdo con el decreto ley sobre mensajes de firma electrónica, un mensaje de datos. Es decir, mensaje de datos, de acuerdo con este decreto ley, tenga o no consecuencias jurídicas, será mensaje de datos. Mientras que en los casos de las demás leyes que les acabo de mencionar, repito, ley especial contra los delitos informáticos, hay una diferencia entre documento y mensaje de datos. El documento es el mensaje de datos que, documento electrónico, es el mensaje de datos que tiene efectos jurídicos. Asimismo, podemos conseguir diferencias en la ley de interoperabilidad y la ley de infogobierno, para que quede claro esto. Entonces, por eso, para efectos de esta clase, como voy a estar hablando del decreto ley sobre mensaje de datos y firma electrónica, el mensaje de datos es información inteligible en formato electrónico o similar, establece la norma, que puede ser almacenado o intercambiado por cualquier medio. Esto permite que la definición de documento también encuadre en esta misma de mensaje de datos. A diferencia de las otras leyes, insisto, en la que si tiene unos efectos jurídicos será diferente su denominación. Y la firma electrónica, les decía, así como el mensaje de datos, también es una información. Es una información creada o utilizada por el signatario, es decir, la persona que realiza la firma electrónica, asociada al mensaje de datos, es decir, es una información creada o utilizada por quien la utiliza, que se asocia a otra información, esa otra información es el mensaje de datos, que permite atribuirle su autoría en el contexto en el cual sea empleado. Y por eso veíamos el lunes como ejemplo el nombre de la dirección de correo electrónico, el número en el teléfono de WhatsApp. Es decir, hay diferentes formas de que en determinado contexto digital yo utilice una forma, alguna modalidad digital, electrónica o similar para decir que soy yo, Gustavo Amoni, quien emitió un determinado acto, quien realizó un determinado acto, quien manifestó su voluntad de algún modo y no que es alguna otra persona. Y este decreto ley sobre mensajes de datos y firma electrónica, que ya tiene más de, o que cumple 25 años este año, permite multiplicidad de formas para yo atribuir la autoría. Desde, como lo vimos la vez pasada, el acuerdo entre las partes, que una sola de las partes lo imponga, y en caso de que no se haya establecido cómo, la ley establece un modo excepcional para considerar cuando dos personas por medios digitales llegaron a un acuerdo. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta aquí, lo primero tener claro a la hora de revisar un eventual contrato digital, informático o generado utilizando las tecnologías de la información y comunicación, es que en Venezuela hay una regulación general que está en el decreto ley sobre los mensajes de datos y firma electrónica. Pero esto, si bien nació desde el ámbito del derecho mercantil o para el comercio, también es posible utilizarlo en cualquier otra rama del derecho. Claro está, insisto, como se lo dije el lunes, hay que armonizar, en este caso concreto, por ejemplo, la norma del trabajo, la norma laboral, con la norma digital que le estoy reiterando en esta oportunidad, que ya presentamos la semana pasada, como es decreto ley sobre mensajes de datos y firma electrónica. Entonces, recapitulando lo que acabo de decir, cada vez que estemos ante una eventual relación de trabajo cuyas pruebas se encuentren en formato digital, tendremos que acudir, 1, al decreto ley sobre mensajes de datos y firma electrónica y 2, a la legislación o a la normativa jurídica del trabajo, porque este decreto ley se aplicará supletoriamente en la medida en que no haya una regulación especial laboral sobre contrataciones digitales. Entonces, aquí en este decreto tenemos varias posibilidades o varias modalidades, ¿no?, para contratar. Las partes se pongan de acuerdo o que no se pongan de acuerdo, y para ello entonces hay un régimen excepcional en este sentido. Así vamos entonces a revisar brevemente el articulado que tiene que ver con mensajes de datos y firmas electrónicas,
sobre el cual ya conversamos de forma genérica la clase anterior, y esta vez vamos a revisarlo un poco más de detalle. Vamos artículo por artículo. Me gustaría, por favor, que pudieran ubicar su decreto ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas, en formato digital, en papel, como sea que lo tengan. Simplemente para ir siguiendo la lectura, si lo pueden tener en este momento, y si no lo pueden ubicar en este momento, no importa, puesto que la clase queda grabada y adicionalmente ustedes más adelante podrán revisarlo, porque fundamentalmente es revisar la ley. Quien crea que por haber visto 1 hora o 2 horas de clase ya va a conocer toda la regulación jurídico digital del país, bueno, déjeme decirle que está equivocado. Aquí estamos comentando generalidades, algunos aspectos muy puntuales, pero es importante que puedan revisar la ley, que la lean y que cada vez que tengan una situación desde el punto de vista laboral, que es la materia que nos ocupa en este momento, puedan ir armonizando la normativa laboral con esta normativa digital de Venezuela. Artículo 4 entonces, con los mensajes de datos. Y este artículo se refiere a su eficacia probatoria. De acuerdo con el artículo 4 del decreto ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas, los mensajes de datos tendrán la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos. Por escrito, yo sugiero que entiendan impresos, porque todos sabemos que, así como en este momento, por ejemplo, Milagros Carrillo acaba de escribir dónde trabaja, su nombre completo, los datos de la identidad. Iramis Córdoba acaba de saludar, dice que está en la Inspectoría Sur Caracas, presente, está escribiendo, por ejemplo, estas dos personas están escribiendo. No podemos entender que únicamente lo escrito es aquello que utilice tinta y papel, porque todos sabemos que podemos escribir perfectamente y es la forma más cotidiana que utilizamos, simplemente de este modo, dictándole, utilizando lengua de señas y luego eso transcribiéndose con el modo que nosotros estamos trabajando o incluso en código pues braille. Es decir, e incluso vamos más allá con las personas con discapacidad auditiva auditiva y visual, disculpen, auditiva y visual, esta modalidad de comunicación áptica o por movimientos, de forma táctil, generando intercambios de comunicación. Es decir, hay distintos modos de comunicarnos. El único no es el escrito. Pero entonces volvemos aquí al punto. Cuando el artículo 4 establece los mensajes de datos tendrán la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos, escrito no significa únicamente que tomemos un bolígrafo o un lápiz y tracemos letras o representaciones gráficas de sonidos para transmitir algún tipo de idea, puesto que podemos escribir como todos ustedes, insisto, lo están haciendo en este momento. Entonces, cuando dice que la ley le otorga los documentos escritos, nos estamos refiriendo a lo que la normativa civil venezolana denomina instrumento. En Venezuela tenemos instrumentos públicos, instrumentos privados, instrumentos autenticados. Estos instrumentos son los documentos en formato texto que normalmente o hasta antes del decreto ley sobre mensajes de datos y firma electrónica no había una regulación en Venezuela y estos documentos solamente podían ser en papel y requerían, además del papel, tinta y una impresora o tóner, ¿no? O una impresora, o si no, alguien simplemente que los escribiera a mano. Sin perjuicio de lo establecido, continúa el artículo 4 en la primera parte del artículo 6, que ya vamos a leer. Y fíjense que lo importante de este artículo 4, no solamente reconoce valor probatorio a cualquier mensaje de datos. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta en este caso, porque muchos son muy, es decir, no son pocos los casos, por no decir que una gran cantidad de casos, y ustedes que están específicamente en el medio podrán ratificarlo o negarlo, en los que la prueba de la relación laboral o de algún aspecto de la relación laboral se encuentra en algún mensaje de WhatsApp, en algún mensaje de Telegram
en algún mensaje de una red social o en algún mensaje de correo electrónico. Vamos a hacer una encuesta rápidamente. De los que están aquí, van a escribir lo siguiente. Escúchenme, por favor, préstenme atención. No escriban hasta que yo termine de indicar la instrucción, por favor. Porque son varias palabras que van a escribir, pero solamente palabras. Van a escribir estas palabras que les voy a decir. 1, el lugar en el que se encuentran, el estado. No lo escriban todavía, por favor. Insisto, esperen a que yo termine de dar la instrucción. Van a escribir el estado. Por ejemplo, Amazonas, que acaba de escribir, por ejemplo, en este momento, Wendy García. Amazonas. Solamente van a escribir el estado. Segundo, me van a escribir sí o no. Solamente una palabra. Doctora Virginia, por favor, no se me adelante. Les acabo de decir, doctor Abdul Karim, por favor, espérense que no he terminado de dar la instrucción. Recuerden lo que dije, solamente espérense que termine de dar la instrucción, por favor. Sé que estamos ansiosos. Los invito a unos segundos de respiración profunda para mantener la calma. Sé que todos están escribiendo, pero no sé si efectivamente por aquí es que se toma la asistencia o no. Pero bueno, todos lo están haciendo de este modo, me imagino que es por aquí. Pero entonces, les pido por favor que esperen que yo termine de dar la instrucción, por favor, doctor Loyo, doctor Díaz, esperen un momento que termine de dar la instrucción, que no le he terminado de dar, ¿no? Entonces vamos a mantener todos la calma, inspirar, mantener la respiración y expirar, ¿ok? Con calma que tenemos tiempo aquí para que todos participemos. Vamos a escuchar, por favor, la indicación, que es la siguiente. Van a escribir únicamente el estado, la palabra sí o la palabra no, si ustedes han tenido una experiencia utilizando o teniendo que valorar una prueba en formato digital relacionada con una relación laboral. Entonces simplemente quiero que me escriban esto. Por ejemplo, Amazonas, sí. Amazonas, no. Aragua, sí. Carabobo, no. Simplemente el estado y si han tenido o no la experiencia. Okay, el doctor Javier Yari dice que sí. Portuguesa, de Falcón también. En el Zulia no ha tenido la oportunidad. Vamos a ver. En Estado Falcón tampoco ha tenido la oportunidad. El doctor Gómez. Bien, en Miranda no. Caracas no. Apure no. Ok, hay una gran cantidad de personas que no. Otra gran cantidad de personas que sí. Bien. Estamos viendo como, por ejemplo, en algunos estados, algunos de ustedes han tenido la experiencia y en otros estados, algunos de ustedes no han tenido la experiencia. Ok, entonces, pero pronto, próximamente, van a tenerla, porque cada vez son más los casos en los cuales algún elemento para probar la relación de trabajo se encuentra alojado en algún dispositivo electrónico de alguna parte del mundo al cual tendríamos o vamos a tener acceso por internet. Es decir, no vamos a poder ir hasta el lugar a tocar ese equipo en el que se encuentra esta información almacenada, sino que vamos a tener acceso a ella por internet. Un ejemplo, lo que ocurre con las redes sociales. Nosotros no tenemos contacto directo con los servidores donde se almacena todo esto que vemos en las redes sociales. Ni siquiera lo que vemos en nuestros buzones de correo electrónico, porque es que eso está almacenado en unos equipos que se pueden tocar, que están construidos, que son materialmente tangibles, que se encuentran normalmente fuera del país en algún servidor y a los cuales tenemos acceso porque existen, por ejemplo, en este momento, cables marinos, cables submarinos que permiten intercambiar información entre un lugar y otro, porque existen satélites que permiten intercambiar esta información, porque existen antenas, porque existen un conjunto de elementos físicos de equipos instalados en distintas partes del mundo y finalmente en nuestras casas o que llevamos prácticamente adheridos a nuestros cuerpos, como es nuestro teléfono celular, que puede intercambiar mensajes de datos. Entonces, lo importante es que independientemente de dónde se encuentren, esa información, esos mensajes de datos, tienen valor probatorio. Y cada vez más vamos a tener relaciones de trabajo en las que algún elemento se encuentra en algún equipo en alguna parte del mundo y al que podemos acceder de modo remoto. Entonces, continúo con el artículo 4.
La promoción, es decir, cómo se le presenta al tribunal. Su control, cómo lo vigila la otra parte. La contradicción, la forma en que la otra parte se opone a ese mensaje de datos. Y su evacuación, definitivamente, cómo se le entrega ya al tribunal para que, o al juez para que pueda, o si un tribunal colegiado, para que pueda analizarlo directamente como medio de prueba. Se realizará conforme a lo previsto para las pruebas libres en el Código de Procedimiento Civil. La información contenida en un mensaje de datos reproducido en formato impreso, y esto es fundamental, el único parte del artículo 4, tendrá la misma eficacia probatoria atribuida en la ley a las copias o reproducciones fotostáticas. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque en una gran cantidad de casos se presenta ante el tribunal o ante la Inspectoría del Trabajo o ante quien sea que deba valorar ese medio de prueba o esa prueba de modo impreso. Entonces, cuando imprimimos un mensaje de datos, que son representaciones electrónicas que se encuentran almacenadas en un equipo, que se pueden entender y se convierten en información a través de su procesamiento con un programa especial, cuando todo eso, que es electricidad, se convierte en átomos de otro tipo o que podemos tocar de otro modo, es decir, en papel y tinta, eso que tenemos allí en papel y tinta deja de ser el mensaje de datos original, deja de ser la prueba original y pasa a convertirse en una copia o reproducción fotostática. Esto quiere decir en una fotocopia. Y entonces, para saber cómo se valoran las fotocopias, tendremos que acudir, como se plantea en este caso, al Código de Procedimiento Civil, o en el caso específico de Derecho del Trabajo, tendremos que acudir a la normativa laboral con aquellas normas subsidiarias que nuestra normativa laboral así expresamente prevé. Entonces, ¿qué ha dicho, para avanzar un poco, el Tribunal Supremo de Justicia en distintas salas sobre este tema? Bueno, básicamente ha habido dos posiciones que vienen prácticamente uniéndose en la actualidad, ¿no? Primero, se venía planteando de parte de la Sala de Casación Social, de la Sala Político-Administrativa, la necesidad de una prueba adicional, de una pericia, por ejemplo, para darle validez a estos mensajes de datos. Incluso se llegó a plantear en distintas salas que podía ser suficiente una inspección judicial, que podía ser suficiente la prueba de testigos. Sin embargo, cada vez más la jurisprudencia va apuntando a que se requiere una pericia informática. De hecho, a sus inicios, el juzgado de sustanciación de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia llegó a plantear que era inadmisible cuando se promovía la impresión de un mensaje de correo electrónico. Sin embargo, luego se decantó el juzgado de sustanciación por la solución que se plantea al día de hoy. Es decir, solamente te lo inadmito si es ilegal, si es impertinente, si es inconducente para demostrar lo que tú pretendes, la afirmación de hecho que pretendes probar con ese específico documento. De forma que lo admite, por ejemplo, el juzgado de sustanciación de la Sala Político-Administrativa y advierte, pero con la advertencia, la particularidad de que la valoración de fondo la va a hacer el juzgado de mérito, en este caso, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Al día de hoy, porque bueno, requeriríamos mucho más tiempo para conocer el tema jurisprudencial, básicamente la sugerencia es promover en formato impreso el mensaje de datos que se quiera valer, simplemente porque así se va a incorporar al expediente, porque nuestro expediente es en papel. Y adicionalmente, promoverlo de forma digital, se pudiera presentar incluso en alguna unidad de almacenamiento masivo como un CD-ROM, o de solo lectura, un CD pues, de solo lectura, o un Blu-ray pues, de solo lectura, o
eh, se puede promover de una vez, en lugar de hacer esto, se puede promover de una vez la pericia informática. Simplemente se promueve el mensaje, se promueve la experticia o la pericia informática para luego, para consignar con esa pericia ese mensaje de datos. Lo que yo recomiendo es promover promoverlo impreso. Claro, si son pocos, si son muchos, bueno, va a ser mucho más complicado. Y además, adicionalmente, promover, incluso como lo vi en una sentencia reciente, en caso de que fuera impugnado, la evidencia, la pericia informática. Entonces, esto aquí es importante que tengamos en cuenta, uno, que es la admisión de la prueba, que toda prueba se admite salvo que sea ilegal, ilegítima o impertinente. No se requiere, por ejemplo, como se planteó, acabo de ver alguna persona, que se va a admitir o no después de que se haga la pericia, porque justamente la pericia se promueve y después de que se admita la pericia que se va a practicar. No se va a practicar una pericia fuera del proceso, salvo aquellos casos, por ejemplo, en materia penal, de prueba anticipada en que se corre el riesgo que desaparezca la prueba. Porque si no desaparece, bueno, se debe realizar durante el proceso para que la otra parte tenga la posibilidad de controlarla y no solamente de contradecirla. Ok, entonces, volvemos al punto. Ya esto, digamos, algo más desde el punto de vista pues, probatorio. Cuándo se admite, qué tipo de prueba se admite, qué prueba no se admite y cómo promoverla. Mi sugerencia es llevarla impresa. En formato digital se pueden llevarla adicionalmente, pues insisto, un disco de solo lectura, ya sea Blu-ray, CD-ROM, lo que ustedes quieran. Hay gente que lo ha llevado simplemente en un pendrive, eso también puede ser. Y adicionalmente, promover la pericia informática. Incluso aquí podemos ser más precavidos. Por ejemplo, tener nuestra firma electrónica certificada y toda la información que vayamos a consignar en el tribunal, firmarla electrónicamente, archivo por archivo, y así presentarla de forma que si luego hay algún tipo de cambio en lo que presentamos en el tribunal, es importante poder comparar lo que nosotros presentamos. Y la única forma de hacerlo es si utilizamos, por ejemplo, nuestra firma electrónica certificada. Otra metodología pudiera ser tomar cada archivo digital y aplicarle una función hash. Que este sistema, esta función, es parte de lo que ocurre cuando hacemos el firmado electrónico certificado. Cuando utilizamos firma electrónica certificada, ya se aplica esta función hash y por eso podemos saber si lo que presentamos en el tribunal fue modificado o no, porque cambiaría ese código hash, ese resultado. El código hash, para quienes escuchan por primera vez el término, es un código, como su nombre lo indica, con una extensión siempre determinada, con una cantidad de caracteres que siempre va a ser igual, independientemente de la cantidad de píxeles, de imágenes, de texto, en definitiva, de la cantidad de megabytes que conformen, o gigabytes, o terabytes que conformen una información. Se va a utilizar siempre la información en formato, se toma la información, se aplica ese código hash y se obtiene un resultado que siempre va a ser unívoco. Se copian todos esos resultados hash, se pegan en el procesador de palabras de su preferencia, en el blog de notas, como ustedes quieran, en el programa que ustedes quieran, para no hacerle publicidad aquí a ninguna empresa de software, aunque bueno, todos básicamente utilizamos la misma, y eso lo imprimimos y lo entregamos al tribunal. Es decir, estos son mis medios electrónicos y estos fueron los resultados del hash de cada uno de ellos. O si no, simplemente agarramos cada archivo, le aplicamos firma electrónica y los entregamos firmados. Firma electrónica certificada. Los entregamos así al tribunal. Entonces, presentamos nuestra prueba impresa porque el expediente es en papel para que se vea más fácil. La presentamos en formato digital y aquí viene entonces la recomendación. 1. Yo siempre promuevo de una vez la pericia informática. Siempre de una vez la promuevo.
hay quien lo ha hecho y así lo ha resultado. Hay sentencia al respecto que establece lo siguiente: si me lo impugnan, es decir, mi mensaje de datos, yo promuevo solamente, eventualmente, en el caso de que me impugnen el mensaje de datos, promuevo la pericia informática. De hecho, recientemente hubo una sentencia en la que se hizo de esta manera, y el juzgado de sucesión de la Sala Político-Administrativa simplemente dijo, bueno, visto que esto fue impugnado y se promovió una pericia en caso de que fuera impugnado, entonces se procede a realizar la pericia o a ordenar que se inicie el proceso correspondiente para la pericia informática. Tienen que tener cuidado porque específicamente en la sentencia número 20 de este año de la Sala de Casación Civil, le negó valor probatorio a un mensaje de datos que, respecto del cual no se impugnó, se promovió la pericia informática y no se impulsó la pericia informática. Y la sala dijo entonces, específicamente, no puede, no se le otorga valor probatorio a este mensaje de datos, puesto que no se le realizó la pericia. Pero es que lo que tradicionalmente se había venido diciendo es que si no se impugnaba, tenía valor. Pero en esta sentencia 20 de este año, la Sala de Casación Civil dijo, no se impugnó, pero como usted promovió la pericia y no la impulsó, aún así entonces nosotros no le otorgamos valor probatorio. Hay una sentencia reciente del 5 de junio de la Sala de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. Permítame que estoy ubicando el número, los datos, para decírselos completamente. Respecto de la cual yo sugiero que estemos pendientes porque trae toca un tema que es fundamental, y en este caso un juez superior, esto se trata de un control de legalidad, es del 5 de junio, ya les voy a decir el número de la sentencia, hace referencia a un recurso de control de legalidad en el cual simplemente se admitió, estamos en fase de admisión, no se ha dado el resultado. Un juez superior le negó valor a un mensaje de datos, aunque no se hubiera impugnado. Se ha entendido la jurisprudencia y de hecho, justamente antes de la sentencia número 20 de la Sala de Casación Civil de este año, que le negó valor probatorio a un mensaje de datos no impugnado, porque adicionalmente no había sido impulsada esa prueba, pues en este caso, en la sentencia 19, fíjense lo que dijo la sala, es decir, la sentencia justamente anterior, este mismo año, este mensaje de datos no fue impugnado. En consecuencia, pareciera que eso es suficiente para que se entienda como reconocido, como lo ha venido diciendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, escuchen con atención lo que dijo la Sala de Casación Civil en la sentencia 19 de este año 2005, del 12 de febrero, si mal no recuerdo, pero en todo caso es la número 19 de este año 2025. Dijo que este mensaje de datos que no fue impugnado y adminiculado con otras pruebas genera el convencimiento de es decir, le dio valor probatorio positivo. Pero eso es lo que no había dicho antes la sala. Dijo, adminiculado con otras pruebas. Si me lo trae solo y no pareciera que es, aunque no lo impugnen, ni se le realiza pericia informática, no le estaría, pareciera, no lo dijo la sala, pero pareciera, es lo que se entiende por interpretación en contrario, que no le estaría dando valor probatorio. Entonces, para evitar todo esto, es importante que lo promovamos de forma impresa, simplemente para que se vea en el expediente, de forma digital, aunque esto último tampoco es de mayor importancia siempre y cuando tengamos pues la pericia informática, pero yo insisto, promoverlo de forma escrita, promoverlo en formato digital con su firma electrónica certificada o con el código hash, H-A-S-H. Se ha traducido como picadillo también, pues en España sobre todo. Pero el término que se utiliza en cualquier parte, en cualquier idioma, básicamente es hash, H-A-S-H.
HASH, el código hash. Entonces es fundamental que tengamos en cuenta la importancia de presentar estos documentos, estos mensajes de datos, y promover adicionalmente la pericia informática. Pregunta una persona que se identifica como Loren, entonces no es plena prueba. La única, gracias doctor Martínez, así se escribe, hash, H-A-S-H. El decreto de ley sobre mensajes de datos y firma electrónica le equipara el valor, escuchen esto bien, de la firma electrónica certificada con la firma autógrafa. Y recuerden lo que les dije en su momento. Si es una firma electrónica certificada utilizada por una persona de modo privado, esa firma electrónica certificada tendrá el mismo valor probatorio que un documento privado que yo firme. Es decir, entonces ante la afirmación de que no hace plena prueba, bueno, pues no. Lo que hace plena prueba la firma electrónica certificada es de la firma de la persona. Es decir, si yo presento un papel con mi firma y presento un mensaje de datos con mi firma electrónica certificada, eso ante el tribunal tiene el mismo valor probatorio. O sea, de documento privado. Si yo soy un registrador y firmo un documento con mi firma hológrafa o firmo con mi firma autógrafa, y hago esto porque al día de hoy nuestros proveedores de servicios de certificación electrónica en Venezuela utilizan códigos por teclado y no pues información biométrica, tendrá el valor de un documento público porque fue emitido por quien puede darle publicidad al acto, un documento emanado de un tribunal, por ejemplo, ¿no? O todos aquellos funcionarios, todos aquellos servidores que pueden darle publicidad a un acto. Si un notario da fe de algún acto en su presencia y lo firma con su firma manuscrita o lo hace con su firma electrónica, esta firma electrónica tendrá el mismo valor de la firma manuscrita. Y como estamos hablando de un acto, de un documento auténtico, ese documento auténtico en papel puede también existir como documento auténtico en digital. Entonces, lo importante aquí es que sepamos que la firma electrónica, en este caso concreto la certificada, lo que hace es sustituir a la firma manuscrita. Y el archivo digital, donde podemos leer esta información, sustituye al papel. Esa es la importancia de este decreto ley sobre mensajes de datos y firma electrónica. Que las relaciones que se hagan a distancia pueden fortalecerse desde el punto de vista jurídico siempre que utilicemos firma electrónica certificada. Si no utilizamos firma electrónica certificada, ¿qué ocurre? Bueno, lo que vimos en la clase anterior. Puede ser una firma simple, tendrá que probarse con distintos medios probatorios que efectivamente ese mensaje de datos fue firmado por una persona y no por otra. Si es un mensaje de datos que contiene una firma pactada o concordada, habrá que probar ante el tribunal o ante el órgano correspondiente que esa firma, que existió el pacto entre los intervinientes y que firmaron y se identificaron del modo en el que los intervinientes lo acordaron. ¿Dónde lo acordaron? En un contrato impreso y firmado a mano, en un video que hayan hecho pues ambos, pues en un intercambio de mensajes de datos, y habrá entonces que probar que ese intercambio de mensajes de datos, si no tienen firma electrónica certificada y si alguna de las partes no lo reconocen, bueno, pues habrá que probar que eso vino de una de las partes y de la otra y no de sujetos, de terceros o sujetos distintos a ellos. Entonces, digamos, tenemos que ir teniendo claro qué permite y qué no nuestro decreto ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas. Me permiten un momento para buscar aquí, que pensé que lo tenía aquí a la mano, pero se me movió la página, la sentencia donde les digo que de la que les acabo de hablar, de la Sala de Casación Social del 5 de junio de este año. Ok, aquí lo tengo. Perdón. Disculpen, corrijo la fecha. Menos mal que la busqué porque ya les iba a mandar donde no era, lo estoy diciendo de memoria. Es la sentencia número 109 del 7 de abril del año 2025.
sentencia de la Sala de Casación Social número 109 del 7 de abril de 2025. Allí se presentó y se admitió un recurso de control de legalidad para verificar que la Sala de Casación Social se pronuncie sobre uno de los vicios expuestos aquí fue que se promovió un mensaje de datos y aunque no se impugnó, el juez le negó el valor. Entonces la sala va a revisar este asunto. Es importante entonces que estemos pendientes para saber cuál va a ser la decisión de la sala. Incluso en la Sala de Casación Civil, donde les dije que la sentencia 19 pidió, además de un mensaje de datos, otros elementos probatorios para adminicularlos y tomar una decisión. Cuando en la 20, la Sala de Casación Civil de este año, 2025, dijo que no, que aunque no fue impugnado, como se promovió una pericia y no se impulsó, entonces no le reconoció valor probatorio. Posteriormente, recientemente, sí, en junio de este año, la Sala de Casación Civil reconoció que un mensaje de datos tenía, o le reconoció el valor probatorio, porque no había sido impugnado. Entonces, es fundamental que estemos pendientes de lo que va diciendo la jurisprudencia y que le hagamos seguimiento para saber cuáles son los criterios que podemos ir utilizando para el ejercicio garantizar, en todo caso, dependiendo de la función en la que se encuentre cada uno de los que está aquí participando, los derechos que tenemos en el ámbito venezolano. Muchas gracias al doctor Martínez por copiar los datos de la sentencia. La firma certificada es obligatorio que tenga el código hash. La firma electrónica certificada ya trabaja con estos códigos, ya trabaja con esta tecnología. Eso es transparente a nosotros. Nosotros simplemente cargamos el archivo en el programa que nos indique el proveedor de servicios de certificación electrónica y nos va a generar un nuevo archivo que ya ha sido procesado con las medidas de seguridad que se exigen en Venezuela para otorgarle el mismo valor de la firma electrónica. Eso es como si nosotros necesitáramos explicar para efectos de esta clase toda la ingeniería que está detrás de la construcción de un teléfono inteligente, de una computadora, de un programa de datos, del internet o de las telecomunicaciones. No es necesario, digamos, llegar allá. Sin embargo, para que lo sepamos, estas tecnologías son las que están detrás de, en este caso concreto, los certificados o de las firmas electrónicas certificadas por proveedores de servicios de certificación acreditados en Venezuela por la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, como les dije el lunes, son 5. Fundación Instituto de Ingeniería, que es el único ente público que tenemos, Procer, Autenology, Apacuana y Documentos Digitales. Son estos 5 proveedores de servicios de certificación electrónica los que nos pueden ofrecer certificados para firmar electrónicamente. Entonces, recapitulando lo que he dicho hasta ahora, los documentos, los mensajes de datos son archivos, son información que se puede entender en formato digital, están almacenados en algún lugar, en nuestro teléfono, en el servidor de la empresa que presta el servicio, ya sea de una red social, de correo electrónico. Son un servidor para entenderlos, digamos, de forma simple, pues un abogado hablándole a otros abogados es una gran computadora o pequeñas computadoras, muchas computadoras, muchos equipos que almacenan información y a los cuales podemos tener acceso a través de determinados programas y sobre todo por internet. Entonces vamos intercambiando los datos que se encuentran allí almacenados. Podemos cargar nuevos datos, podemos borrar nuevos datos y de todo esto puede quedar rastros o quedan rastros en estos servidores. El tema es cómo accedemos, por ejemplo, a los servidores de Instagram, de Telegram, de WhatsApp, si no están ubicados en nuestro país. Sería por rogatoria internacional, por la vía diplomática. Hay que tener relaciones diplomáticas con ese país para que a otro juez que está allá le llegue esta solicitud de Venezuela, en caso de que la admita, ordene entonces la pericia, el ingreso a estos servidores, de forma que todo esto puede ser, digamos, bastante complicado si la información no está en servidores de nuestro propio país, que esté en el territorio nacional. Por eso es que a veces implementar soluciones digitales para acceso al Estado, intercambiar datos con el Estado,
se dificulta porque requiere pues una gran inversión y protección no solamente de los datos para el buen desarrollo del proceso, sino también, o del procedimiento, en este caso administrativo, sino también, uno o dos, protección de datos, de los cuales no hemos hablado, pero vamos a comentar brevemente, y tres, medidas de ciberseguridad para evitar ataques informáticos, que es el tema vinculado con los delitos informáticos en Venezuela. Entonces, veamos rápidamente que hay una persona. Doctor, buen día. ¿Cuál sería la experticia a solicitar para determinar o certificar la existencia, autenticidad e integridad de los mensajes de datos y ante quién se solicita? Muy bien, doctor Rodríguez. Muchas gracias por la pregunta. En Venezuela hay un órgano, lo comenté la clase pasada, pero se lo repito, público, gratuito, que es el Centro Nacional de Informática Forense, el CENIF, cuyo, me atrevería a decir, 80 o 90%, y esto no porque yo lo diga, sino porque se lo escuché en uno de los simposios de la Escuela Nacional de la Magistratura y la Comisión de Digitalización de Procesos del Tribunal Supremo de Justicia. Estos simposios llevamos por el número 5 y y se encuentra en nuestro... disculpe, que es que leí otra pregunta y estoy tratando de responderlas todas. Ya va, déjenme tapar un momento las preguntas para no confundirme. Entonces, repito, el tema del CENIF. Es que tengo aquí pendiente que si me ha tocado hacer esa solicitud diplomática a otro país. No, no me ha tocado. Desde que estoy en el libre ejercicio, las conocí, sobre todo, básicamente, en materia de extradición. Es decir, el intercambio de información y envío de solicitudes de nuestro país al extranjero o del extranjero a nuestro país por la vía diplomática, pero para efectos de extradición. En estos casos no. Ok, entonces volviendo al punto. ¿Ante quién se solicita? Bueno, primero ustedes pueden promover cualquier perito informático que ustedes consideren, que ustedes consigan, que pueda demostrar que tiene los conocimientos, los equipos y los programas para hacer peritajes informáticos, ¿no? Porque la idoneidad es uno de los primeros elementos para realizar una pericia informática, porque puede ser una persona que no tenga los conocimientos, que no tenga la preparación, que no tenga los equipos. Pero bueno, antes de llegar a ese punto, independientemente de esto, de la posibilidad de contratar un perito privado, en Venezuela existe el Centro Nacional de Informática Forense, el CENIF, que está adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología, perdón, escrito a SUCERTE, que está adscrita a su vez al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es un órgano del Poder Ejecutivo venezolano. Entonces, una vez que tenemos claro que el CENIF existe en Venezuela y que del 80-90% de sus casos son laborales, insisto, no porque lo diga yo, sino porque lo dijo el Coordinador Nacional de Pericias Informáticas, el Junior Somoza, que también es profesor en la Escuela Nacional de la Magistratura, en la Escuela Nacional de la Defensa Pública, con el diplomado que tenemos en Derecho Procesal Telemático, y lo dijo, y esto es lo que les estaba comentando, en uno de los simposios, no sé si fue el segundo o el tercero, de la Escuela Nacional de la Magistratura, todos estos simposios de la Escuela Nacional de la Magistratura y la Comisión de Digitalización de Procesos que dirige la magistrada Michelle Velázquez, y que hoy 11 de junio a las 6 de la tarde iniciamos la cuarta corte, están disponibles en el canal de YouTube de la escuela. Manifestó que ese era más o menos el porcentaje, en algunos casos lo indicó, de casos que ellos atendían, y aunque no tenía las estadísticas, manifestó que aproximadamente él consideraba que la mayoría de sus casos, en todo caso, para no ponerle números porcentuales, que la mayoría de sus casos eran laborales. Entonces, simplemente se pide al tribunal, se promueve la pericia, se solicita que la pericia sea practicada por el Centro Nacional de Informática Forense, adscrito a la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica. Se indican los datos, pues la dirección, el nombre de la autoridad. Esto lo buscan pues por las redes sociales o por el navegador de su preferencia, quién es la autoridad actual, la ubicación, la oficina, para que el alguacil pueda llevar entonces esta comunicación, o si ustedes piden a la persona pues que tenga el ejercicio, que lo designen correo especial, bueno, simplemente, si el tribunal así lo acuerda, de acuerdo obviamente siempre de la materia y de las particularidades de cada caso, llevará entonces este oficio hasta el Centro Nacional de Informática Forense. Incluso se puede enviar por correo electrónico. Ya les comentaba en la clase anterior que justamente en el tercer simposio
una jueza del estado Anzoátegui, específicamente del Tigre, comentaba que había hecho una pericia totalmente a distancia, y esto les comentaba en esa clase anterior también del día lunes, que facilita mucho el acceso de las personas que están en el interior, porque no tienen que costear el traslado de los peritos desde Caracas hasta el lugar en el que se encuentran para aceptar la designación, para juramentarse, para practicar la pericia, para someterse al contradictorio. Todo se hace totalmente a distancia por envío de escritos de forma digital, como lo autoriza la sentencia 1248 del 15 de diciembre de 2022. Repito, sentencia 1248 del 15 de diciembre de 2022, es una sentencia vinculante de la Sala Constitucional. La actividad es online, tal cual como esta que están teniendo, y para inscribirse, bueno, deben comunicarse con la Escuela de la Magistratura. Ya no hay posibilidad porque tuvimos una semana de preinscripciones y de el examen de admisión cerró anteayer. Ayer se entregaron los resultados y ya hoy comenzamos, pero sí pueden inscribirse para la próxima cohorte, que posiblemente pues será el próximo año o a finales de este año, y eso tendrán que preguntarlo directamente a la Escuela Nacional de la Magistratura, del mismo modo que se inscribieron en este, ¿no? Los invito entonces a estar pendientes, ya sea de las redes sociales de la Escuela de la Magistratura. Yo también lo publico en mis redes sociales, @Gustavo Amoni, ahí pueden ver un poco esta información. Bueno, entonces, continúo. Sometimiento, el siguiente artículo. Fíjense que llevamos casi una hora, pero bueno, hemos avanzado en varios aspectos, con el artículo 4 nada más, porque bueno, obviamente lo hemos comentado y hemos planteado jurisprudencia y algunas particularidades. Es importante tener en cuenta, conforme al artículo 5 del decreto ley sobre mensajes de datos y firma electrónica, que los mensajes de datos están sometidos a las disposiciones constitucionales y legales que garantizan los derechos de privacidad de las comunicaciones y de acceso a la información. Entonces, no es que cualquier persona va a llegar a a cualquier institución de su contraparte o a su contraparte, simplemente le va a quitar el teléfono a la fuerza y lo va a llevar y le va a ver toda su información. No, se garantiza la privacidad de las comunicaciones, un derecho a la intimidad y un derecho a la protección de datos que está, aunque no está en una norma en Venezuela, está en una sentencia vinculante de la Sala Constitucional del año 2011. Antes de terminar, voy a tratar de ubicárselas para no decírselas de memoria, pero bueno, voy a arriesgarme nuevamente. Creo que es 1318 del año 2011. Insisto, en mi cuenta de Instagram, @Gustavo Amoni, ahí pueden conseguir estos datos. Váyanse hasta diciembre del año 2020, esas publicaciones, y ahí están los datos. Igualmente, la conferencia en la que desarrollo esta decisión está en mi canal de YouTube, @Gustavo Amoni. Ahí planteo la regulación que había al menos hasta el año 2020, que sigue siendo la misma en todo caso, y las decisiones sobre protección de datos, aunque específicamente en el ámbito jurisdiccional. Bueno, entonces es importante esto, saber que no se puede violar la privacidad de las comunicaciones, que se requerirá orden judicial para poder acceder a la información, ¿no? Porque está protegida constitucional y legalmente la información privada. Ahora, algo está publicado de forma abierta a cualquier persona, pues simplemente deberá, lo indicará así, promuevo la foto o el video que está en la cuenta de Instagram tal, indican el nombre, de fecha tal, que contiene estas características. Igualmente, en estos casos, para que el juez esté seguro, tendrá que promoverse una pericia. Igualmente se puede hacer con el Centro Nacional de Informática Forense. Digamos, en mi experiencia, lo hemos hecho de esa manera. Simplemente acceden al portal de Instagram y dan fe específicamente de la veracidad de esta actividad, ¿no? La veracidad de esta información. Me pregunta que dónde más dicto clases. Bueno, yo dicto también los talleres pues, particulares que pueden ver en mis cuentas de redes sociales. El 20 de junio vamos a tener uno. Y bueno, soy profesor de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Anáhuac Online
en México, donde tenemos el diplomado en gobierno electrónico. Pero bueno, volviendo al caso, aprovecho este momento de publicidad porque me acaban de preguntar. Vamos a avanzar con el resto de los artículos, por lo menos para cubrir lo que tiene que ver con la normativa de mensajes de datos y firmas electrónicas en Venezuela. Cumplimiento de solemnidades y formalidades. Esto es importantísimo e insisto, siempre armonizado con la norma laboral, que es el tema que nos ocupa y por el cual estamos reunidos en este momento. Cuando para determinados actos o negocios jurídicos la ley exige el cumplimiento de solemnidades o formalidades, estas podrán realizarse utilizando para ello los mecanismos descritos en este decreto ley. Cuando para determinados actos o negocios jurídicos la ley exija la firma autógrafa, ese requisito quedará satisfecho en relación con un mensaje de datos al tener asociada una firma electrónica. ¿Qué dice la norma? Los mensajes de datos o cualquier información que intercambiemos en el formato digital, por el hecho de estar en digital, no quiere decir que no tenga valor. Tiene valor. Y cualquier requisito legal de cualquier ley, en este caso la ley laboral, que relacionado, por ejemplo, con escritos o impresiones y con firmas, se podrán sustituir perfectamente, lo dice el legislador, no es una interpretación, por mensaje de datos y firma electrónica. De forma que contratos laborales pueden estar en formato digital perfectamente. Te pueden firmar con firma electrónica certificada perfectamente. ¿Por qué? Porque estamos armonizando o aplicando en conjunto la normativa laboral con la normativa del decreto ley sobre mensaje de datos y firma electrónica. Este es uno de los principios que guía esta ley, que es el de la no discriminación. No discriminemos la forma de documentar, la forma electrónica de documentar relaciones jurídicas simplemente porque no estamos acostumbrados, porque estamos acostumbrados a tocar el papel. El papel en el que está un contrato no tiene ningún elemento de seguridad táctil, olfativo, ni desde el punto de vista gustativo para identificarlo. Pues puede haber alguno que lo tenga, pero no es lo normal. Es más, aprovecho de preguntarle, porque tenemos personas aquí de todo el país, ¿ha tenido la oportunidad de percibir por alguno de sus sentidos distintos a la vista, por ejemplo, de forma táctil, olfativa o gustativa, algún elemento de seguridad adicional a la simple firma o el sello en algún contrato de trabajo? Por favor, quien lo haya tenido, escriba sí simplemente, y quien no, bueno, escriban que no, aunque seguramente serán mucho más los no, pero si hay alguien que diga que sí, vamos a tratar de ubicarlo para que nos explique luego, o sea, es decir, después de que diga que sí, explíquenos, simplemente conteste sí, si lo he tenido. Ok, la doctora Amaxili Sánchez. Entonces, me gustaría que nos comentara cuál es ese elemento de seguridad del contrato laboral táctil, olfativo o gustativo que usted conoció, porque sería interesante conocer esa experiencia, es decir, algo de uno de los aspectos fundamentales de estas clases es que podemos compartir experiencias, ¿no? Hasta ahora una sola persona ha dicho que sí, por eso me interesa mucho que nos pueda escribir por aquí cuál era ese elemento táctil que estaba en ese contrato, ¿no? Sería pues fundamental, un sello rotulado, dice la doctora. Ok, excelente. Tiene ese elemento de seguridad adicional. Vamos a ver si alguien más tiene una experiencia que nos pueda compartir. Sería pues extraordinario. Mientras más elementos de seguridad, bueno, obviamente mucho mejor, ¿no? Método Braille, dice el doctor González. ¿Ha tenido algún contrato, doctor González, escrito en Braille? Sería extraordinario que nos compartiera eso aquí en Venezuela, sobre todo porque en Venezuela, bueno, los documentos oficiales tienen que estar escritos en español en todo caso tenemos tratados internacionales y nuestra propia constitución que establece el derecho de acceso de las personas con discapacidad, en este caso, por ejemplo, visual, y pudiera utilizarse el método Braille. Pero en todo caso, tendría que estar escrito adicionalmente en español por ser la lengua oficial, el idioma oficial. Por aquí me hicieron una pregunta, disculpen, vamos a ver. ¿Que existe una ley de protección de datos en Venezuela? No. Venezuela es de los pocos países del continente que no tiene ley de protección de datos, pero sí tiene una sentencia vinculante de la Sala Constitucional. Insisto, le estoy diciendo el número de memoria, así que no me crean, pero creo que es 1318 del 4 de agosto de 2011. Insisto, estoy diciéndolo de memoria, no me crean. Por favor,
búsquenlo en mi cuenta de Instagram, @GustavoAmoni. Váyanse al 28 de enero del año 2020 y a partir de allí comienzan a buscar las publicaciones cercanas a esa fecha, anteriores o posteriores, donde está específicamente, donde voy analizando en distintas publicaciones esta sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que está vigente, que es vinculante, pero que no conozco que se aplique. Bueno, muchísimas gracias también a los que fueron respondiendo a la pregunta. Vamos con el artículo 7, integridad del mensaje de datos. Cuando la ley requiera que la información sea presentada o conservada en su forma original, ese requisito quedará satisfecho con relación a un mensaje de datos si se ha conservado su integridad y cuando la información contenida en dicho mensaje de datos esté disponible. Entonces veíamos la clase pasada que si nos enviamos un mensaje de datos, por ejemplo, un contrato laboral, o estamos negociando el salario o algún tipo de derecho adicional, estamos aumentando, pues quiero decir, más y más derechos para el trabajador. Y esto todo lo hicimos a través de Telegram, y Telegram permite, por ejemplo, que se borre inmediatamente, que apenas terminemos o en cualquier momento, para ambas partes, y no tuvimos la previsión, o no teníamos tampoco la disponibilidad de exportar esa información, aplicarle de repente un código hash o nuestra firma electrónica certificada, o pedirle a un perito que descargara esa información. Bueno, si no está disponible, va a ser más difícil probarlo porque, bueno, simplemente la palabra de uno contra la palabra del otro. A tales efectos, se considerará que un mensaje de datos permanece íntegro si se mantiene inalterable desde que se generó, salvo algún cambio de forma propio del proceso de comunicación, archivo o presentación. Es decir, si yo tengo una foto de una persona y cuando todos sabemos que si pongo el teléfono en formato vertical u horizontal, puede cambiar lo que veo en la pantalla. Bueno, no quiere decir por eso que pierde valor. Sigue siendo íntegro, solamente se está adecuando, se está ajustando al dispositivo y al programa que estamos utilizando. Las capturas de pantalla pueden tener validez. Sí, por supuesto que pueden tener validez. Aquí lo importante es que ese documento original se mantenga. Supongamos que tuvimos la conversación, hicimos capturas de pantalla y la otra parte borró la conversación. Lo primero que habría que hacer es pedirle al perito informático, antes de acudir a algún juicio, que revise qué elementos puede obtener de la captura de pantalla. Nosotros hicimos la prueba con un perito informático con un par de teléfonos. Uno de los equipos telefónicos, una marca y un modelo específico, indicaba la hora, la fecha en la que se produjo esa captura de pantalla y lo podía relacionar con una marca y modelo de teléfono. Pero no podía decir de los millones de teléfonos que se hubieran podido vender aquí en Venezuela, o cientos de miles, o decenas de miles, o miles, cuál era concretamente el teléfono. Y en otro caso concreto, otra marca, otro modelo y otro año, no generaba más información que la fecha y la hora en la que se produjo. O sea, ni siquiera lo podía relacionar con una marca y un modelo de teléfono concreto. Entonces, es importante tener claro que aquí estamos estudiando la regulación jurídica, pero para efectos de conocer si un mensaje, una captura de pantalla de un equipo determinado puede arrojar datos que permitan vincular esa captura de pantalla con un modelo específico de teléfono, con una dirección, con un serial específico de teléfono, tenemos que acudir al perito informático, mostrarle esto que tenemos y él nos dirá, antes de ir a juicio, qué tanta información se puede obtener. Es posible, sí, pero también es posible que no ocurra. También es posible que no arroje ningún resultado que, específicamente del tipo que nosotros estamos esperando para poder generar convencimiento en un juez acerca de una determinada afirmación de hecho que estemos presentando. Entonces no hay respuesta genérica, es decir, sí es posible, pero habrá que ver si el perito que nosotros que esté a nuestro alcance tiene la posibilidad de qué metadatos, qué datos puede obtener de esa captura de pantalla específica. También les comenté en la clase anterior que en algún caso me pareció muy inteligente y eso tenemos que pensar en distintas estrategias, ya nos corresponde a nosotros como abogados. Se comparó
se hizo una pericia, pero ya no para obtener los metadatos, porque no podía obtener mayores metadatos, no podía obtener mayores datos, sino para comparar las características de la pantalla, esa captura de pantalla, con modelos de teléfono que estuvieran en el mercado, y se pudo determinar que era similar a algunos modelos determinados y la otra parte tenía uno de estos modelos. ¿Que con eso se resuelve el juicio? Pues definitivamente que no. Pero ese elemento aunado a otros permite ir generando la convicción en el juez de lo que nosotros queremos plantear. Preguntan que si los recibos de trabajo en formato digital son prueba admisible en juicio. Insisto, cualquier ley que exija que una determinada prueba, que un determinado acto tenga ciertos requisitos y esos requisitos se puedan hacer cumpliendo las formalidades del decreto ley sobre mensajes de datos y firma electrónico, se entenderá entonces que cumple con los requisitos que la otra ley prevé. Si la norma exige, por ejemplo, que se emitan recibos de pago en papel que estén firmados, bueno, justamente este decreto ley sobre mensajes de datos y firma electrónica permite concluir que si el recibo debe ser en papel, puede ser en formato digital. Y si tiene que estar firmado, puede tener una firma electrónica certificada, porque si tiene del otro tipo de firma electrónica, habrá que demostrar quién lo firmó. ¿Cuánto tiempo se puede otorgar para presentar la certificación fiel para un acto de litigio? Disculpe, doctor Marcano, si pudiera repetir la pregunta porque no la pude entender. Anabel Venegas, cuando una contratación colectiva está vencida desde hace más de 10 años, ¿tiene la misma validez que cada cláusula? Bueno, en este momento estamos, en esta clase tiene que ver con derecho informático y no con derecho laboral de fondo, así que para no desviarnos, no quisiera tratar temas que no tienen que ver específicamente con la actividad del derecho digital. Ahora, si la pregunta es que si una convención colectiva se realizó en formato digital, tenía firma electrónica, esa firma electrónica tiene 10 años vencida, que si tiene valor, sí, si el proveedor de servicio de certificación le dice a la persona interesada, eso que se firmó hace 10 años, se firmó con un certificado que yo emití, yo proveedor de servicios de certificación electrónica, y estaba vigente hace 10 años, hoy no, pero hace 10 años sí estaba vigente, por supuesto que tiene el mismo valor que la firma electrónica certificada. De lo contrario, bueno, te habrá que desplegar toda una actividad probatoria para convencer a la persona que haya que convencer, por ejemplo, un juez, de nuestras afirmaciones de hecho. Continuamos con el artículo 8. Cuando la ley requiera que la información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con relación a un mensaje de datos. Por ejemplo, si la ley exige que los recibos de pago consten por escrito, entonces fíjense lo que dice el artículo 8. Ese requisito quedará satisfecho con relación a un mensaje de datos si la información que éste contiene es accesible para su ulterior consulta, si está almacenado en algún lugar, si lo podemos ver posteriormente. Porque si no, no se cumple con el requisito de la escritura. Cuando la ley requiera que ciertos actos o negocios jurídicos consten por escrito y su soporte deba permanecer accesible, conservado o archivado por un periodo determinado o en forma permanente, estos requisitos quedarán satisfechos mediante la conservación de los mensajes de datos siempre que se cumplan 3 condiciones. 1. Que la información se pueda consultar posteriormente. 2. Que se conserve en el mismo formato que se generó, puesto que si se imprime ya pierde los metadatos, ya pierde los datos, ya no se le puede hacer un peritaje. Que se conserve todo dato que permita determinar el origen y el destino de los mensajes, la fecha y la hora en que fue enviado. Origen y destino si ese mensaje fue enviado, porque si no fue enviado, sino que simplemente, como dije en la clase del lunes, se tomó una foto, un video y se dejó eso almacenado y no se lo envió a nadie, tendrá que poder demostrarse el origen de ese mensaje. Toda persona podrá recurrir a los servicios de un tercero, estamos hablando de peritos informáticos, para dar cumplimiento a los requisitos señalados de este artículo. Por ejemplo, peritos informáticos. Emisión y recepción de los mensajes de datos. Esto tiene que ver ya con la formación del contrato, ¿no? O, por ejemplo, la emisión de los recibos de pago. Vamos a leer rápidamente un comentario del doctor Polanco. Permítanme, vamos a ver.
Oh, se me fue, doctor Polanco, disculpe, estaba citando el artículo. Ok. El artículo 106 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras determina que el patrono debe otorgar recibos de pago a los trabajadores cada vez que pague los salarios y el patrono se los entrega vía correo electrónico. ¿Es viable? Bueno, acabo de decir, sí, se puede mantener almacenado ese mensaje de correo electrónico. Si se puede consultar posteriormente. Si se mantiene el formato en el que se realizó, pues es perfectamente viable. Si ambas partes acordaron, por ejemplo, en un contrato pues escrito y firmado por ambos en papel, que ese va a ser el medio de intercambiarse, ya tienen ahí adicionalmente una firma electrónica pactada. Si no, será una firma simple y eso habrá que llevarlo y hacerle un peritaje. ¿Cómo nos evitamos el peritaje y los costos del peritaje? O cargar de trabajo al CENIF, que son 11 personas nada más para atender a todo el país. Bueno, simplemente adquiriendo un certificado de firma electrónica que está alrededor de los $30 anuales. De forma que si comparamos eso con todas las dificultades probatorias, todo lo que costaría en un juicio probar que efectivamente un mensaje vino de una persona y lo recibió otra, eso ya queda, digamos, es mucho más fácil demostrarlo cuando la firma electrónica utiliza un certificado emitido por un proveedor de servicio de certificación electrónica, a quien simplemente, y ya esa es mi propuesta, no lo he visto en la práctica, no tengo jurisprudencia que compartirle, pero es lo que yo propongo, pedirle la prueba de informe al proveedor de servicio de certificación electrónica para que le manifieste al tribunal si ese certificado lo emitió o no esta persona. Siempre y cuando la otra parte, pues, de algún modo, pues, lo impugne porque considere que el juez, por sí mismo, con su teléfono, con el QR que tiene la impresión, si fuera el caso, no puede estar seguro de que efectivamente esa sea una firma electrónica certificada por un proveedor de servicio de certificación en Venezuela, lo cual se puede revisar, pues, muy fácilmente. Ok. ¿Cómo está regulado el tema de la emisión y la recepción de los mensajes de datos? Insisto, todo esto es, las partes se ponen de acuerdo y si no se ponen de acuerdo, empieza entonces a aplicarse toda esta normativa legal. Las partes podrán acordar un procedimiento, artículo 9, para establecer cuándo el mensaje de datos proviene efectivamente del emisor, en este caso del patrono, y cuándo pues, lo recibe el receptor, en este caso el trabajador. A falta de acuerdo entre las partes, se entenderá que un mensaje de datos proviene del emisor cuando este ha sido enviado por, y hay tres casos. Uno, el propio emisor, es decir, tiene su firma electrónica certificada, se identifica plenamente, no hay ningún tipo de duda. Por ejemplo, como sucede con los portales de internet del Estado, en los que simplemente basta, la jurisprudencia ha admitido su valor sin pericia informática, simplemente indicándole al tribunal, verifique esta información en este portal de internet o esta es la impresión de este portal de internet. Y simplemente así, claro, siempre y cuando no sea pues, impugnada, se ha entendido como válida esa información. La jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia así lo ha admitido. Segundo, persona autorizada para actuar en nombre del emisor respecto de ese mensaje. Bueno, que no es el patrono entendido como tal en los términos de la ley, sino otra persona y que consta de forma fehaciente que el patrón autorizó para que girara determinada instrucción en un caso concreto en un momento determinado. Si se logra mostrar ese nexo, esa relación entre quien giró la orden, el patrono, y quien la recibió, pero también entonces podrá entenderse, se podrá entender que eso viene efectivamente del patrono. Y luego también está por un sistema automatizado programado por el emisor o bajo su autorización para que opere automáticamente, que todos los meses el sistema les envía a ustedes su recibo de pago, a los trabajadores quiero decir, el recibo de pago, sin que intervenga un ser humano en eso, sino que eso quedó programado. Un ser humano lo programó y luego todos los meses eso se va enviando automáticamente por algún tipo de programa informático, incluso hasta de inteligencia artificial. Entonces, en esos casos, se entiende que se emitió un certificado, un mensaje de datos. Por ejemplo, en este caso, recibo de pago, un contrato, cualquier documento o instrumento
vinculado con una relación laboral por ser la materia que nos ocupa, pero esto aplica a cualquier materia. Oportunidad de la emisión. Salvo acuerdo en contrario entre las partes, el mensaje de datos se tendrá por emitido cuando el sistema de información del emisor lo remita al destinatario. Hay que verificar entonces, esto será a través de un peritaje o que lo indique directamente el sistema de envío y de recepción, el momento, la hora en la que ese mensaje fue emitido o salió de parte del emisor. ¿Cómo se determina la recepción? Artículo 11. Salvo acuerdo en contrario, fíjense aquí siempre la norma establece lo que las partes acuerden, pero si no acuerdan, entonces vamos a regularlo de esta manera. Entre emisor y destinatario, patrón y trabajador, por ejemplo, el momento de recepción de un mensaje de datos se determinará conforme a las siguientes reglas. Y entonces comienza el artículo 11 a enumerar de qué modo se entiende recibido. Si el destinatario ha designado un sistema de información para la recepción de mensajes de datos, la recepción tendrá lugar cuando el mensaje, escuchen aquí muy bien, ingrese en el sistema de información designado. Aquí hay un problema cuando utilizamos, por ejemplo, Hotmail, Gmail o cualquier sistema que permita el intercambio de mensajes cuyos servidores no estén en Venezuela, no estén alojados aquí. ¿Cómo sabemos que efectivamente eso llegó? Si una persona le envía a otra un mensaje de correo electrónico y este la borra del buzón de ingreso, la borra de la papelera de reciclaje, prácticamente es imposible saber si eso ingresó en ese buzón de correo electrónico revisando la cuenta de correo electrónico de el receptor. Sin embargo, hemos estado conversando con distintos informáticos y han planteado que si se envía un mensaje y no se obtiene el mensaje de regreso que indica que no se pudo conseguir al receptor, en consecuencia se entiende que ese mensaje arribó a su receptor. Aquí tenemos otro problema. ¿Qué pasa si yo, trabajador, envío un mensaje a un trabajador? Recibo una nota de respuesta indicándome no se pudo entregar porque el buzón está lleno, lo que sea. Yo borro ese mensaje de mi bandeja de entrada y lo borro de mi papelera de reciclaje. Va a quedar constancia del envío, pero no queda constancia de la recepción. Entonces, esto es un caso que tenemos que revisar. Una de las soluciones que se han planteado es la siguiente: enviarlo a distintas direcciones de correo electrónico, a distintos usuarios, de forma que si todos lo recibieron, menos el trabajador, bueno, al menos el juez tendrá un elemento para considerar, bueno, qué casualidad que cuando a usted le conviene recibe los mensajes, pero cuando no le conviene no los recibe. Y esto aplica igual para el patrono. Qué casualidad que cuando el trabajador le escribe a usted para decirle que se va a quedar horas extra, ahí sí usted recibe el mensaje, pero cuando le escribió para pedirle permiso, usted no recibió el mensaje. Llama mucho la atención al menos. Y el juez, con los elementos que tenga, o el inspector del trabajo, con los elementos de prueba que tenga, tomará su decisión. Porque lo que hay que revisar ahí no es cuándo salió, sino que haya ingresado en el buzón de correo electrónico. De forma que si se envía a distintas personas o por distintas plataformas, va a ser mucho más difícil que una persona diga, no, es que no me llegó nunca. Pero esa no es su dirección de correo electrónico de uso frecuente. Esa no es la dirección que usted siempre utiliza para comunicarse. Esa no es la dirección que usted incluso dejó en el contrato establecida, que es lo que yo recomiendo, que quede una vez en el contrato de trabajo. Toda comunicación será en esta dirección de correo electrónico o para el del trabajador y del patrono. De forma que luego no podemos decir, yo te lo envié allá, pero no, es que esa ya no es mi dirección. Bueno, usted debe notificar que cambió de dirección, usted trabajador o usted patrono. Segundo numeral del artículo 11. Si el destinatario no ha designado un sistema de información, en el caso en el contrato no dice nada, la recepción tendrá lugar, salvo por el contrario, al ingresar el mensaje de datos. Bueno, este fue el que... no, el artículo 2. Al ingresar el mensaje de datos en un sistema de información utilizado regularmente por el destinatario. Entonces, en el primer lugar, yo parte, que soy yo patrón y yo trabajador, indiqué mi dirección de correo electrónico. O mi cuenta de Instagram, por ejemplo, mi cuenta de redes sociales. Las cuentas de redes sociales permiten perfectamente el intercambio de mensajes. O incluso en mi propio portal de internet, en el que hay una sección en la que podamos intercambiar información. Entonces, si yo dije dónde quiero ser notificado
o yo establecí, usted se comunica conmigo por aquí y punto, de forma unilateral, luego no puedo venir a decirme, no, por ahí no te puedes comunicar conmigo para efectos que me perjudiquen, solo para lo que me favorezca. Es decir, yo soy una empresa que vende tubos, por ejemplo. Entonces, almohadas, computadoras, que presta servicios de pintura de casas. Bueno, y yo para vender, para conseguir clientes y ganar dinero, recibo todas las comunicaciones por redes sociales, por correo electrónico, por mi portal de internet, por mi teléfono, por WhatsApp, por todos lados. Pero si me van a cobrar o si me van a exigir el cumplimiento de un deber, entonces ahí sí es verdad que yo no recibo absolutamente nada. Bueno, eso obviamente es discriminatorio, viola el derecho a la defensa y a mi modo de ver sería inválido. El lugar de emisión y recepción, no importa en qué parte del globo terráqueo se encuentre cada persona. Dice el artículo 12. Salvo por el contrario, el mensaje de datos se tendrá por emitido donde el emisor tenga su domicilio, no importa dónde se está viajando, donde se encuentra, no importa. Y por recibido, donde el destinatario tenga el suyo, no importa efectivamente dónde se encuentre. En todo caso, esto admite prueba en contrario. Artículo 13. Acusa de recibo. El emisor de un mensaje de datos podrá condicionar, fíjense que esto siempre está a un acuerdo pues, de las partes, o que en este caso, que el emisor así lo establezca. El emisor de un mensaje de datos podrá condicionar los efectos de un mensaje a la recepción de un acuse de recibo emitido por el destinatario. Si el destinatario no acusa recibo, entonces pareciera, y así lo condicionó el receptor, se entiende que no fue recibido. Las partes podrán determinar un lapso o un plazo para recibir, para indicar, para dar o manifestarse este acuse de recibo. La no recepción de dicho acuse de recibo dentro del plazo convenido dará lugar a que se tenga el mensaje como no emitido. Si el patrono dice, yo le envío este recibo de pago, usted tiene tantos días para declarar que lo recibió, y si no se entiende que no lo recibió, bueno, efectivamente al pasar ese plazo y no haberlo recibido, se entenderá como no recibido. Difícilmente este va a ser el caso que les estoy planteando, ¿no? Sobre todo cuando alguien quiere cumplir, eximirse de un deber o cumplir con su deber y evitar que le dificulten los modos de cumplir con su deber, va a establecer una cláusula como esta. Cuando las partes no establezcan un plazo para la recepción del acuse de recibo, el mensaje de datos se tendrá como no emitido si el destinatario no envía acuse de recibo dentro de las 24 horas siguientes a partir de su emisión y no de su recepción, desde que fue emitido. Cuando el emisor reciba acuse de recibo del destinatario, conforme lo establecido en el presente artículo, el mensaje de datos surtirá todos sus efectos. Entonces aquí hay que poner claro si se requiere o no acuse de recibo y si quien espera o aspira a liberarse de una obligación va a depender de otro que pudiera tener interés en que esta persona no se libere de esa obligación. Bueno, la recomendación es tener mucho cuidado con el establecimiento de este acuse de recibo y sobre todo utilizar el artículo que establece que se presume entregado o recibido el mensaje si ingresa en el buzón de mensaje de uso frecuente o específicamente en el que las partes hayan indicado. Mecanismos y métodos para el acuse de recibo. Toda comunicación del destinatario, automatizada o no, que señale que recibió el mensaje. Muchos de ustedes seguramente han visto un mensaje automático de algunos servidores de correo electrónico que establecen se recibió el mensaje, en este momento no lo puedo atender, próximamente lo estaremos atendiendo. WhatsApp lo tiene, Gmail lo tiene, Hotmail lo tiene. Los servidores de correo electrónico tienen estos sistemas de acuse de recibo. Todo acto del destinatario que resulte suficiente a los efectos de evidenciar al emisor que ha recibido su mensaje de datos. Yo te envío alguna información que se supone que tú no sabes, y una vez que tú sabes, es decir, tu receptor, actúas como consecuencia de una persona que ha recibido esa información. Se habrá que buscar distintos elementos que permitirán probar que efectivamente la persona supo o estuvo en su conocimiento que recibió un mensaje de correo electrónico. Quiero cerrar estos últimos minutos que nos quedan con un par de sentencias españolas, una española y otra italiana, de hace ya 5 años,
sobre dos casos de repartidores o de personas que se dedican a la entrega de alimentos, de objetos, en general, de cualquier cosa, ¿no? Los llamados riders o deliveries o repartidores. Este es el caso de Deliveroo, era la compañía, en una sentencia del juzgado de lo social, número 24 de Barcelona. La sentencia es la número 259 del 18 de noviembre de 2020. Y luego tenemos también una sentencia de Bolonia, Italia, el Tribunal Ordinario de Bolonia, sección del trabajo, del 31 de diciembre del año 2020. En estas dos sentencias, es importante que lo tengamos en cuenta para efectos aquí en Venezuela, porque podamos hacer el símil, se pronuncian sobre los siguientes aspectos, que es importante que comencemos a debatir aquí en Venezuela. Geolocalización de los trabajadores, sanciones automatizadas a los trabajadores, limitación del derecho de ausencia justificada, discriminación utilizando tecnologías de información y comunicación, tutela de los derechos de plataformas de los trabajadores a través de plataformas electrónicas, el derecho a la desconexión digital, el derecho a conocer el algoritmo por el cual a un trabajador se le está siendo evaluado o sus derechos puede ser, o las garantías de sus derechos pueden ser disminuidas o no, y lo que tiene que ver con la contratación electrónica, que específicamente ya lo revisamos y ya lo hemos visto en el ámbito venezolano. Entonces, en cuanto a la geolocalización, se planteó que los trabajadores de Deliveroo, en este caso de la empresa, debían tener un teléfono inteligente propio, debían instalar este programa para aceptar o no las encomiendas o las solicitudes de reparto existentes, y además este sistema permitía hacer seguimiento al periodo. ¿Qué se planteó entonces en Barcelona? Y es algo para la reflexión, porque hay que tomar decisiones al respecto. Uno, los repartidores se encuentran geolocalizados en todo momento, desde que se conectan a la aplicación hasta que se desconectan. Pensemos entonces en una persona que 24 horas al día o cada vez que se conecte con la aplicación que necesita para trabajar, esté siendo monitoreada, sepa el empleador dónde se encuentra. Habrá casos en los que se justificará, habrá casos en los que no. ¿Qué se dijo en Bolonia? La aplicación de Deliveroo detecta la ubicación geográfica gracias a un sistema de geolocalización. Si la persona al salir del trabajo no se le olvidaba apagar esto y se iba a cualquier lugar que privadamente quisiera hacer lo que fuera, el empleador podía tener conocimiento de dónde estaba ese trabajador y en qué ocupaba ese tiempo, lo cual entonces ya comenzamos a ver con preocupación el uso de este tipo de tecnologías en los trabajos, en ciertos trabajos, y habrá, insisto, algunos en los cuales se justificará para hacer el seguimiento a determinada carga, a determinada mercancía, pero habrá otros casos en los cuales esto pudiera resultar invasivo. El segundo aspecto tiene que ver con las sanciones automatizadas. Se planteaba entonces la siguiente discusión. Uno, un trabajador puede ser sometido a una sanción que haya sido generada por un algoritmo, o un ser humano tendría que valorar y poder tomar la decisión. Bueno, en lo que se ha venido planteando, y esto ya está pues regulado en Europa, sobre todo a partir de la normativa de inteligencia artificial, es que la sanción debe ser dictada por un ser humano. El algoritmo debe haberse revisado previamente, durante su ejecución y después, es decir, debe realizarse auditorías continuas. Y además, quien sanciona, en este caso la persona que sanciona, debe probar que realizó un procedimiento en el que se le dio derecho a la defensa a la persona sancionada. De forma que si todo esto se automatiza, pues la decisión final tendrá que ser tomada por un ser humano, y adicionalmente se debe probar que se planteó, que se cumplió el derecho a la defensa y cómo se realizó este procedimiento desde el inicio hasta la notificación y ejecución de la sanción. En el juzgado de Barcelona se indicó que
no seguir las instrucciones de la empresa comportaba una penalización. Y en Bolonia, los demandantes manifestaron, el algoritmo penaliza toda forma lícita de abstención laboral, mientras que la demandada manifestó que en ningún caso el sistema penaliza a quien se abstiene de trabajar. Sin embargo, ellos manifestaban que si yo un día no quería trabajar, por ejemplo, al día siguiente me llegaban menos solicitudes de reparto y lo que yo podía hacer, el dinero que yo podía hacer, iba a ser mucho menor que aquella persona que sí trabajó el día siguiente. Todo esto para demostrar si había algún tipo de relación laboral o si eran realmente autónomos, tenían plena autonomía, o si habría alguna forma de dirigir el modo en el que trabajan por parte de un tercero que a su vez obtiene una cantidad de dinero por el trabajo de estas personas. También se discutió el tema, y todo esto es importante que lo vayan teniendo en cuenta para efectos de Venezuela, la limitación del derecho de ausencia justificada. Si no se permite faltar o ausentarse del trabajo y debe buscarse un sustituto, se limita entonces el derecho a faltar al trabajo. En Barcelona, ¿qué se dijo? En Barcelona, España, todas las ausencias de repartos se tendrán en cuenta para los repartos de la semana siguiente. Más faltas, menos trabajo, menos posibilidad de obtener buenas rutas y buenos ingresos vas a tener. Menos falta, más posibilidad de mejores rutas y mejores ingresos vas a poder tener. ¿Qué se dijo en Italia? Si el repartidor cancela la sesión de trabajo, haría que la plataforma pueda sustituirlo, anulando los efectos del derecho constitucional a la huelga. Es decir, se plantea el derecho a la huelga implica bajar la productividad de la empresa. Si yo voy a estar en huelga, pero voy a tener la planta funcionando operativamente, la empresa funcionando igualmente, bueno, no va a tener los efectos que se pretende lograr con la huelga. Discriminación indirecta. Todos estos son temas que es importante que los debatamos desde el punto de vista digital. Os los dejo para la reflexión porque ya estoy 1 minuto 44 segundos pasado del tiempo. Igual trato jurídico a casos diversos puede desfavorecer a un grupo de personas. En Barcelona, por ejemplo, ¿qué se dijo el Tribunal Español? Accidentes o inclemencias climatológicas que impidieron algún pedido debían comunicarse a la empresa, pero esta se intentaba solucionar. Entonces, no todos los casos se pueden tratar de la misma manera, sino que habrá que revisar caso por caso y las particularidades para saber si se justifica o no el resultado o lo que realizó el trabajador. En el caso de Bolonia, considerar irrelevantes los motivos de la falta de cumplimiento implica tratar igual situaciones diferentes, lo que se le llamó discriminación positiva indirecta. Perdón, discriminación indirecta. Los últimos dos elementos, ya para terminar, uno tiene que ver con la tutela de derechos en las plataformas electrónicas. Y esto es el siguiente principio. Se debe proteger al trabajador mediante plataformas digitales del mismo modo como se protege al subalterno o a cualquier otro trabajador. ¿Qué dijo España? La relación mantenida por los repartidores con la empresa es de carácter laboral, no son independientes, no son autónomos. ¿Qué dijo Bolonia? Los trabajadores de la plataforma digital gozan de la protección antidiscriminatoria de los trabajadores subordinados. Entonces, no por trabajar en plataformas digitales o no porque estas relaciones sean de modo digital, los derechos de los trabajadores se van a ver disminuidos. Tenemos un tema importante, un tema fundamental, y ya con esto cierro, que es el de la desconexión digital. El artículo L2242-17, ordinal séptimo, del Código del Trabajo francés, prevé expresamente el derecho a la desconexión. ¿Esto qué significa? Que yo tengo derecho a mi descanso, incluso de forma digital. Es decir, tengo derecho a no contestar durante mis periodos, mi horario de descanso, mis días de descanso. No estoy obligado yo trabajador, a estar conectado las 24 horas del día. Obviamente, este es el principio general, pero habrá
cargos, habrá responsabilidades puntuales que sí lo requieran. Y eso deberá estar perfectamente determinado en el contrato. Y este contrato, y ya con esto termino, puede ser perfectamente en formato digital, como se hacía en estos casos en España y en Italia. Bueno, se firmaba, se escaneaba y se enviaba, lo cual puede ser una modalidad que habrá que, insisto, en caso de dudas, habrá que demostrarlo ante un tribunal, y el modo idóneo sería utilizando una firma electrónica certificada. Con esto entonces hemos terminado el régimen de las contrataciones privadas. Insisto que hay que armonizar con la normativa laboral para llevarlo al ámbito de las relaciones de empleo, ya sea privado o público. Además, conversamos sobre riesgos inherentes a las nuevas relaciones laborales y las decisiones que necesariamente se van a tener que tomar en el ámbito venezolano desde el punto de vista legislativo, porque cada vez más utilizamos o hay relaciones de trabajo mediante plataformas digitales o que implican el uso de tecnologías de información y comunicación que pudieran generar una vigilancia constante, disminuyendo el derecho o las garantías a los derechos a la privacidad, a la vida privada, a la intimidad y al honor. Cuando migramos de las relaciones laborales tradicionales a las relaciones laborales digitales, los derechos no pueden disminuirse, tienen que protegerse, habrá derechos nuevos y habrá ciertos aspectos también que para casos puntuales serían inaplicables porque dejarían sin efecto esa nueva actividad o esa nueva relación laboral. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en este horario. Iba a ser mucho más corta la clase, pero bueno, como saben, hay mucho que decir, hay mucho que intercambiar. Muchísimas gracias y éxito para todos. Feliz tarde.